Hola, bienvenidos a Líder Sport, este nuevo espacio donde vamos a tocar temas no solamente en lo deportivo, en la cancha, en los resultados, en la estrategia, sino que queremos abarcar todo el espectro relacionado, ¿no?, con este interesante mundo del deporte. Mi nombre es Carlos Hernández y junto a Sergio Ferrer vamos a estar interactuando con todo este contenido para presentarnos, ya que este es el primer programa, es justo ante la audiencia presentarnos. Yo soy periodista deportivo especialista en béisbol. Tengo unos 30 años de experiencia en medios impresos, medios audiovisuales. Y bueno, ahora estamos acá en esta nueva plataforma para darle información, darle noticias, análisis y bueno, todo tipo de temas que están relacionados con el mundo del deporte. He tenido experiencia en mi país natal, en Venezuela, donde el béisbol es el principal pasatiempo, ¿no? El deporte nacional. Tantas glorias ha dado el béisbol venezolano, más de 300 grandes ligas en el mejor béisbol del mundo y una de las ligas del Caribe más competitivas, ¿no? Las ligas invernales. Pues sí, yo me formé en el periodismo, siempre de la mano del béisbol, y llegué acá a El Salvador ya casi hace 10 años, donde realmente no tenía el conocimiento de que aquí se jugaba pelota, béisbol, pero me di cuenta al poco tiempo que sí, y me fui desarrollando dentro de ese mundo del béisbol nacional acá en El Salvador, que, para ser sinceros, ha tenido mucha historia años atrás, pero en los últimos años ha decaído un poco por diversos factores, por patrocinio, por que otras disciplinas han colmado un poco la atención, ¿no?, de la gente joven que pese a que empieza de niño a jugar béisbol, luego se termina cambiando a otros deportes. Pues sí, como experiencia podría comentarles desde la parte comunicacional. Acá cuando yo llegué al béisbol realmente era nulo, pues no tenía sus espacios en las tanto en los medios impresos como en los audiovisuales. Y bueno, poco a poco se fue haciendo un trabajo un poco orientado con lo que se venía haciendo o lo que yo venía haciendo en Venezuela. Y bueno, gracias a Dios se ha podido reflotar un poco lo que es la parte comunicacional acá del béisbol. Y bueno, algo que realmente me tiene orgulloso es eso, que se ha visualizado lo que ha sido ese trabajo del béisbol nacional, y esperemos que con el pasar de los años pueda volver a los ámbitos que tenía hace años, donde realmente había una buena afición en el deporte de batear y correr. Pero no estoy solo, estoy con mi amigo Sergio. Sergio, encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Mi nombre es Sergio Ferrer, soy licenciado en Ciencias de Deporte, obviamente especializado en la parte de eventos y fútbol sobre todo, que es mi mayor experiencia, pero obviamente, como has comentado, Carlos, no es solo béisbol, no es solo fútbol, sino que es muchos más deportes, ¿no? Y también cómo ha transformado el deporte desde hace unos años hasta ahora, hoy en día, ¿verdad? Luego también tuve la oportunidad de hacer la maestría en análisis de rendimiento deportivo y coaching, que es una parte muy complementaria y que hablaremos mucho en el podcast también, ¿no?, a nivel de experiencias. Okay. Y sobre todo la parte de mi trabajo, yo creo que es lo más interesante y le puede parecer curioso al oyente, y es en todos los países en los que he tenido la oportunidad de desarrollarlo, ¿no? Ya sea España, que es donde empecé, en diferentes equipos a nivel profesional y de formación de juveniles. Luego en Croacia, en Italia, Inglaterra. Luego dando el salto bastante grande ya con el Barça, con el que estuve 7 años en los proyectos internacionales en China y en Estados Unidos. Obviamente, entre medias con la época del COVID, que eso es un aspecto que también trataremos y cómo afecta a nivel de deporte, porque obviamente eso cambió la forma de ver el deporte, los hábitos de vida y a la gente en general. Es algo que no esperaba. Pero sobre todo también a nivel, en la parte mía que estoy especializado, que es el fútbol, y en la parte de eventos, obviamente, cómo afectan diferentes culturas, ¿no? Claro. Y también, la verdad,
cómo se desarrolla, en este caso, el fútbol de rendimiento o la metodología que en este caso tiene el Barcelona en culturas tan diferentes como China y Estados Unidos. Entonces, esa parte súper curiosa de mi experiencia. Y la verdad que también tendremos la oportunidad. Yo empecé jugando a tenis antes del fútbol, entonces yo creo que fue un cambio bastante interesante y que a día de hoy todavía pues tengo suerte de mantener muy buena relación con los deportes de raqueta, y también eso cobra mucha relevancia por la gente que vendrá a apoyarnos al podcast y por la experiencia que nos puede dar, ya sea béisbol, fútbol, tenis. Entonces, yo llegué hace poquito, llevo menos tiempo que tú aquí en El Salvador, la verdad. Vine por motivos personales, que creo que le pasa a mucha gente por lo que me han dicho. Pues sí, correcto. Por el amor salvadoreño. Pero yo tuve la gran suerte, obviamente, de venir a una época muy buena al país y sobre todo un evento tan importante a nivel deportivo como los Juegos Centroamericanos. Correcto. Entonces, obviamente, me permitió ver muchos deportes en un solo lugar y la organización que tuvo. Y actualmente, obviamente, sí que estoy relacionado con el fútbol también, con la parte de eventos y sobre todo intentando apoyar al fútbol salvadoreño en la medida que se pueda, ¿no? Intentando la capacitación de entrenadores, la parte de consultoría para colegios y academias que muchas veces esperamos que el fútbol mejore de un año para otro, y eso es un proceso muy largo y que de eso también hablaremos, que es todo lo que hay detrás de ver que un chico, como por ejemplo ahora Yamil Yamal en el Barcelona, con 16, 17 años puede llegar. Sí. O sea, que es todo lo que hay detrás para que esos factores se den. Más allá de que sea España o El Salvador, o sea, porque puede pasar en muchos países diferentes, ¿no? Y más allá que tengas el talento, ¿no? Exacto, o sea, muchas veces, y yo lo he visto en muchos países, o sea, hay mucho talento en todo el mundo, pero obviamente hay muchos factores alrededor, y no pasa solo en el fútbol, sino que muchos deportes que quizás muchas veces no prestamos atención, pero luego llegan a tener una incidencia más grande de la que nos gustaría a veces, o que alguien se sorprende, como puede ser aspectos familiares, la sinergia o la interacción con el entrenador que pueda tener, el rol dentro de un equipo a nivel de personas. Entonces, son aspectos que hablaremos mucho y que seguro que pueden captar la atención del oyente. Incluso hasta algo que parece superficial, pero la forma de alimentarse a esas cortas edades pasa mucho en el béisbol, sobre todo en Latinoamérica, que obviamente el béisbol está en su gran mayoría con personas de bajos recursos, y la alimentación no es la misma que la alimentación de un jugador en Estados Unidos. Sí, correcto. Y bueno, eso al final pasa factura, ¿no? Sí, y sobre todo la alimentación, yo sobre todo lo que más he vivido es la parte cultural, cómo afecta a nivel del juego. O sea, por ejemplo, con el Barcelona sí que hemos hecho torneos en los que muchas academias del mundo juegan juntas. Correcto. Y es súper interesante ver una misma forma de jugar con un trasfondo cultural muy diferente. Entonces, obviamente, esa parte es muy bonita de ver y cómo se traslada al campo. Claro. Imagínate ya a nivel de, pues que hemos hablado, de psicología, a nivel de educación. Eso son cosas que a mí me han pasado, las he vivido de primera persona, y que obviamente te hacen abrir los ojos de decir, por mucho que vengamos de países fuertes en dos deportes, al final llegamos a países diferentes por razones de vida y de trabajo. Y siempre cada país aporta algo interesante, ¿no? En ese proceso de entrenamiento, de gestión. O sea, es súper interesante. Sí, realmente es todo un submundo que muchas veces escapa de las manos de mucha gente. Pero bueno, con ese rodaje que tienes tú, que has ido a ese poco de países, que has visto todas esas formas y culturas futbolísticas, realmente creo que tienes ya una metodología importante, ¿no? Porque te nutres un poco de todo. Sí. Lo bueno de todo es al final es ser siempre, digamos, como hablamos mucho con los entrenadores o con los profes que le llaman aquí, ¿no? Ajá. Es siempre no estar cerrado a formas nuevas de entrenar o conocimientos. O sea, por muchos países en los que estés, siempre te vas a llevar algo de cada país en el que tú vas formando tu propio modelo de entrenamiento o de metodología de trabajo. Y ya no es solo lo que pasa en el campo, sino lo que pasa atrás también. Porque todo lo que hay atrás a nivel de familias, a nivel de agentes, a nivel de patrocinios, en cada país también cambia un poquito, pero obviamente uno ya va teniendo ese conocimiento y ya va teniendo una orientación de hacia dónde quiere ir o qué factores pueden ser más importantes, ¿no? Y a día de hoy, pues eso en El Salvador sabemos que es un proceso que está cambiando, sobre todo en el tema del fútbol, con la parte de la comisión de la FIFA, y obviamente en otros deportes que también están teniendo auges y cambios. Entonces será muy interesante que, pues, intentar explicar a la gente
incluso entre nosotros dos y la gente que pueda venir aquí a ayudarnos y explicarlo mejor que nosotros, para tratar de entenderlo, ¿no? Y hacia dónde va, que al final la idea es que el deporte mejore. Sí, es correcto. Como tú lo dices, Sergio, obviamente tenemos que ser sinceros, ¿no? Sergio es especialista totalmente en fútbol, toda su vida ha transcurrido, ¿no? Desde chico en el mundo del fútbol, y yo soy especialista en béisbol. También ambos somos extranjeros y bueno, hemos tenido en nuestros países esa cultura, ¿no? Pero queremos unirla acá y queremos ampliar el abanico. Queremos, como buenos fanáticos del deporte, hablar de otras disciplinas como la Fórmula 1, el tenis, el pádel, que está tan de moda en estos últimos días, y que bueno, Sergio me han dicho que bueno, es un experto ahí jugando pádel, ¿no? Sí, no, la verdad que, o sea, obviamente me he dedicado mucho tiempo al fútbol, pero soy multideporte totalmente, la verdad, la gente que me conoce lo sabe muy bien, y la verdad que el objetivo del podcast también y de los episodios no es solo analizar lo que está pasando cada semana, sino que sacar un poquito el foco del día a día o el semana a semana, ¿no? Como diría el Cholo Simeone en fútbol. Correcto. Y sobre todo la parte de divertirnos y acercarnos mucho al oyente con cosas que no son tan comunes en un episodio o una conversación de fútbol, como pueden ser una estrategia a nivel empresarial de un deporte específico, un evento deportivo, a nivel de contratos, patrocinios. O sea, hay mucha información detrás del deporte que muchas veces no nos paramos a pensar, y aparte de que es muy desconocida y a mucha gente le puede llegar a impresionar o sorprender de lo que hablamos, puede ser muy interesante. Sí, claro, porque uno está acostumbrado a ver el partido y ver que ganó tu equipo o que tu mejor jugador hizo algo bueno o hizo algo malo, pero no está consciente de que por detrás hay mil circunstancias que pudieron influir, ¿no? en esa actuación, desde el contrato, desde cómo se preparó, desde cómo está toda la dinámica del club con respecto a sus sponsors. Hay una serie de cosas que realmente la gente piensa que de pronto no es muy importante, pero que influyen notoriamente, ¿no? Sí, al final muchas veces son pues hechos históricos que pasan en algunos deportes y que de repente cambian la forma de cómo entrenamos, cómo se gestionan los equipos, cómo se gestionan las familias, y sobre todo es pues ejemplos de, por ejemplo, el pádel ahora en El Salvador está en un auge, es un boom ahora mismo. Correcto. Todo el mundo juega pádel. Hay muchos centros que están ampliando, están cambiando canchas de tenis o de fútbol por canchas de pádel. Entonces yo creo que es meternos mucho más a nivel profundo en esos cambios, por qué han sido y obviamente qué representan a nivel cultural en el país, a nivel deportivo sobre todo. Sí, correcto. Y además yo diría que no solo en El Salvador, en toda Latinoamérica ha sido, bueno, yo diría que a nivel mundial ha sido todo un boom, y detrás de eso siempre va a haber personas que ponen dinero, ¿no? Tratan de que esa disciplina surja y que pueda ser mucho más grande de lo que es. Pero Sergio, no solamente vamos a hablar y hablar y hablar, ¿no? De fútbol y de béisbol y de básquet y lo que sea. Queremos que sea bien interactivo, ¿no? Este podcast. Por lo cual vamos a tener una serie de dinámicas, de retos, bueno, hasta de concursos, ¿por qué no? Porque con nuestros patrocinantes, para poder hacerlo más dinámico, ¿verdad? Sí, yo creo que el hecho también de acercar áreas nuevas del deporte, áreas tan un poquito más desconocidas, obviamente pues apoyarnos, como has dicho, ¿no? En los patrocinadores, y tener la oportunidad pues de dar retos, dar premios a los oyentes, de formas o eventos o información que muchas veces no pudieran estar acostumbrados. Y obviamente el valor añadido de que no estaremos solos siempre, sino que tendremos invitados de diferentes áreas, y ya sea invitar a una persona que esté especializada en béisbol, en fútbol como nosotros, pero hablar de otros deportes también. Queremos combinar esa visión de esa perspectiva de primera persona haciendo un deporte, pero también cómo esa persona percibe otros deportes en tercera persona o en segunda persona, ¿verdad? Así es, correcto. Y con lo que veníamos hablando, no solamente que sean jugadores, porque también podemos traer acá invitados de la parte empresarial, cómo han aportado, cómo han patrocinado, ¿no? al deporte, como personas especialistas, por decir algo. Se me ocurre un abogado deportivo, que son los especialistas en hacer contratos, mantener al jugador bajo la línea, ¿no? Entre el club y bueno, sus intereses, ¿no? Correcto. Sí, muchas veces
veces es increíble todo lo que hay detrás, y el tema de los abogados, derecho deportivo, gestión de eventos, incluso aquí en El Salvador, habiendo tenido hace poquito más de un año los Juegos Centroamericanos. Correcto. Que, por ejemplo, estuvimos involucrados en ello, en la ceremonia y en la gestión, y todo lo que hay detrás, y la verdad que los diferentes tipos de personas y profesionales que hay es algo que para la gente muchas veces es desconocido y puede ser muy interesante. Sí, es muy impresionante. Y bueno, para llegar a eso necesitamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Correcto. Vamos a tener toda nuestra marca va a estar en todas las redes sociales, y la intención es que sea bien interactivo, ¿no? El trabajo, que nos escriban, que nos sugieran temas, que obviamente que participen en nuestras dinámicas para hacer esto más nutrido, ¿no? Sí, la verdad que es súper interesante que el propio oyente nos puede decir, porque obviamente yo tengo unos gustos, me puede gustar más la Fórmula 1 o el tenis, a ti el Facebook o el béisbol u otros, pero el hecho de que un oyente nos diga, oye, ¿por qué no hablamos de remo? Por ejemplo, tenemos una medallista de los Juegos Centroamericanos en El Salvador y es de remo. Mucha gente no sabrá ni a lo mejor cómo es el formato de competición o los métodos de clasificación para unos juegos. Ni dónde practican acá. Claro, exacto. Yo llevo poquito tiempo en el país y obviamente muchas veces cada día vas descubriendo cosas nuevas y te das cuenta de que se está haciendo una inversión muy importante en deporte, sobre todo. Así es. Sí, a todo ámbito. Así que la invitación es esa, para que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como el Líder Sport Pro, ahí como ven en nuestro logo, en todas las plataformas, tanto de creación de contenido como de redes sociales, para que, bueno, interactúen con nosotros. Así que, bueno, Sergio, ¿qué otras cosas podemos tener en este podcast? Pues yo creo que sobre todo la parte diferencial, y la que a mí me gusta mucho, es esa interacción entre, obviamente, ámbitos diferentes del deporte, generaciones diferentes, el hecho de que pueda venir mucha gente de fuera que la gente no está habituada a ver o escuchar. Y sobre todo esa interacción con los oyentes, ¿no? El hecho de que ya no solo en los episodios en los que nos pueden escuchar, sino dentro de las redes sociales, que tanto Carlos como yo tengan una atención específica o personalizada también a la gente que nos escucha y esas dudas que puedan tener. Claro, sí. Y hablando, me recordó también que en nuestras redes sociales vamos a tener historias, otro tipo de contenido, que no solamente vas a conseguir estos capítulos, sino que vamos a tener historias tanto de Sergio como mías, de los dos, cada uno hablando de diferentes actualidades deportivas. Así que es importante, ¿no?, que nos sigan en todas las redes. Correcto, pues nada, le dejamos el llamado, una invitación a todos los oyentes, y aquí les esperamos con el próximo capítulo. Así es, así que bueno, ya la invitación está servida. Por favor, síganos a través de las diferentes plataformas. Y bueno, más pronto que tarde estaremos de nuevo con ustedes en Líder Sport Pro.